Mediante el siguiente video daremos a conocer la revista creada por Sofía Fuentealba y Bárbara Brand, con la finalidad de dar a conocer la definición y otros aspectos importantes de lo que es las dificultades de aprendizaje y las discapacidades múltiples. Dificultades del aprendizaje. Cuando el rendimiento académico de una persona está en la lectura, escritura o cálculo, es significativamente más bajo de lo esperado. Se producirán trastornos específicos del aprendizaje, es decir, la evaluación a través de pruebas estandarizadas comparará si su nivel es adecuado a su edad, educación o nivel de inteligencia. Por lo general, estos trastornos se descubren y diagnostican durante la infancia o adolescencia. Por lo tanto, es importante distinguir entre diferentes términos relacionados. Cuando las personas tienen que realizar tareas relacionadas con la lectura, la escritura y el cálculo son errores puntuales, sencillos y duraderos. Asimismo, estos errores no afectarán su desempeño diario, ni afectarán significativamente el aprendizaje, procesamiento o comprensión del contenido. Además, estas dificultades se deben a un aprendizaje incorrecto. Por lo tanto, su adquisición se realiza mediante métodos didácticos con la intervención adecuada. Esta información puede modificarse y reutilizarse. Alteraciones del aprendizaje son aquellas alteraciones que suelen ser específicas más que globales. Estas causan dificultades en el proceso de aprendizaje básico. Se dice que su base es netamente biológica, por lo tanto, se debe a daños provocados en el cerebro durante el desarrollo del embarazo o el desarrollo siguiente del niño. Acá encontramos un cuadro que habla de que los trastornos específicos del aprendizaje se dividen en 4 niveles o en 4 categorías, que acá encontramos los trastornos de la lectura, de la escritura y la matemática. Trastornos específicos del aprendizaje, TEA. Estos trastornos del desarrollo neurológico son razones biológicas que afectan a la cognición humana. La etiología está relacionada con factores genéticos y ambientales. Como resultado, es difícil para la persona percibir o procesar con precisión la información verbal y no verbal. Además, en comparación con los cambios del aprendizaje, debido a la ubicación, grado o tamaño de los problemas estructurales, ya sean de desarrollo o adquirido, implica mayores errores de la configuración de la red neuronal que consolida el aprendizaje específico. Como resultado, las tareas de la vida diaria se ven claramente afectadas. Asimismo, las discapacidades específicas del aprendizaje se caracterizan principalmente por comorbilidades, es decir, hay otros tipos de cambios. Categorización de tipos de trastornos específicos del aprendizaje. Los trastornos específicos del aprendizaje se dividen en 3 categorías según el tipo de dificultad que presentan las personas. Según el DSM-5, estas serían 3, que sería la lectura, que puede implicar fluidez en la lectura, precisión y comprensión de las tareas. Escritura ocurre cuando es difícil corregir la ortografía, la gramática y la puntuación. La claridad y la organización de las ideas escritas también son obvias. Matemática es causado por problemas sobre el procedimiento de la información digital, el aprendizaje de operaciones aritméticas y la falta de cálculos correctos o fluidos. Diagnósticos del TEA. Para realizar un diagnóstico, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales establecen que deben existir las siguientes condiciones. 1. A pesar del apoyo escolar, los síntomas deben seguir existiendo y durar al menos 6 meses. 2. Las habilidades académicas son significativamente más bajas que la edad esperada del niño. Por lo tanto, interfieren con el desempeño laboral o escolar con sus actividades diarias. 3.
Las dificultades comienzan principalmente a partir de la edad escolar, aunque también pueden aparecer más tarde. 4. No se puede interpretar como resultado de una discapacidad intelectual, una discapacidad visual o auditiva, no tratada u otros trastornos neurológicos o mentales. Del mismo modo, esto no se debe a la diversidad psicosocial, la falta de dominio del idioma de enseñanza o los métodos de enseñanza de los cursos en estudio. Término del diagnóstico. En este caso, una evaluación psicopedagógica completa es súper fundamental. En otras palabras, es necesario aplicar pruebas estandarizadas que puedan referirse a retrasos importantes, al menos 2 desviaciones estándar. Además, el equipo docente debe preparar un informe para demostrar la capacidad y habilidad académica del niño. Es necesario proporcionar la información completa, antecedentes familiares, médicos, de desarrollos y educativos. Los trastornos específicos más comunes. Disfasia, trastorno de adquisición del lenguaje. Discalculia, dificultades relacionadas con las matemáticas y procesamiento aritmético. Dispraxia, alteración del aprendizaje de movimientos elaborados. Disfemia, repetición de sonidos, sílabas o palabras, bloqueos al hablar. Dislexia, dificultad de la precisión, fluidez y comprensión lectora. La importancia de la intervención. Como señala Ríos Flores y López Gutiérrez en el 2017, la presencia de una o más barreras lingüísticas específicas puede conducir a una reducción de la flexibilidad cognitiva. Por lo tanto, puede convertirse en una discapacidad de aprendizaje global. Evidentemente, este trastorno dificultará el normal desarrollo y aplicación de aprendizaje en la vida cotidiana. Medidas de intervención en los TEA. En el caso de las discapacidades de aprendizaje, Ríos Flores y López Gutiérrez, 2017, propusieron un plan de 6 a 12 meses que se ajustará según la gravedad del problema. Además, por su significado biológico, indican la importancia del papel de los neuropsicólogos en este proceso. En cuanto a los trastornos específicos del aprendizaje, es importante contar con toda la información para poder desarrollar un plan integral, personalizado. Además, el plan debe incluir un equipo interdisciplinario para fortalecer las habilidades escolares y hacer frente a los elementos que generan dificultades. Las discapacidades múltiples, la reforma educativa y la implementación de los programas de integración escolar han determinado cambios en la escolarización en los centros de educación especial, suponiendo una transformación. Ahora se plantea que deben acceder y permanecer en ellos los alumnos más gravemente afectados. Sin embargo, muchos de ellos, aún después de las modificaciones hechas a los decretos de educación especial en nuestro país, no se benefician del acceso a la escolarización, pese a que hay profesionales que creemos que nuestro trabajo se basa en ellos. Que toda persona, por muy bajo que sea su nivel de desarrollo o por muy grave y permanente que sean sus discapacidades, tiene derecho a la educación. Más allá de sus múltiples capacidades, tiene las mismas necesidades básicas que cualquier otra persona. Amor, seguridad, estímulo, oportunidad de aprender cosas del mundo que le rodea y desarrollar al máximo sus capacidades. Así se ha de comprender que cuando un niño nace con problemas o lo adquiere en el transcurso de su infancia, dependiendo cuál sea, la educación debe tener en cuenta los déficits que estos generan para la intervención, es decir, entrenar internamente aquellas capacidades y habilidades que puedan ayudar a cumplir las carencias detectadas. Se llega al punto que para estos niños surge un enfoque educativo, abordado desde los primeros instantes de la vida o inicio de su condición, que debe ser individualizado de acuerdo a su evolución, funcionalidad y validez ecológica. Esto es como objetivo que favorezca la adaptación a sus ambientes naturales. ¿Qué son las discapacidades múltiples? La discapacidad múltiple hace referencia a la presencia de 2 o más condiciones asociadas, ya sean dificultades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de carácter social. No solo es la suma de estas alteraciones lo que caracteriza
a la discapacidad múltiple, sino también en el nivel de desarrollo de la persona, sus posibilidades a nivel funcional, comunicativo, social y de aprendizaje, determinando las necesidades educativas de la misma. La presencia de varias discapacidades en un solo individuo hace que él mismo necesite de apoyos generalizados en las áreas de habilidades adaptativas, así como también en las áreas de desarrollo, lo que hace que se enfrente a un gran número de barreras sociales. En muchos casos, representa un obstáculo en su desenvolvimiento pleno y afectivo. Las discapacidades múltiples se llaman así por la presencia combinada de varias discapacidades, no solo a nivel intelectual, auditivo, visual y motor, sino también otras condiciones como la parálisis cerebral, epilepsia, escoliosis, autismo, hidrocefalia y problemas conductuales. Características generales de una persona con discapacidades múltiples. En el desarrollo psicomotor presentan retrasos generalizados y graves. Pueden tener una capacidad cognitiva menor al promedio, se les dificulta comunicarse de manera verbal y no verbal. La mayoría presenta alteraciones a nivel sensorial, como el visual, táctil y auditivas. También presentan conductas severas como agresiones, autolesiones y otras. Variaciones emocionales como reacciones inesperadas o fuera de lo común. También tienen una dependencia afectiva en exceso. Cuando reciben estímulos sociales, físicos o emocionales de su entorno, dependencia absoluta para realizar actividades cotidianas, dificultades para relacionarse socialmente. Cabe destacar que no en todos los casos se evidencian estas características. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay presencia de una o varias de ellas, dependiendo de las discapacidades que presenta la persona y de su severidad. Debido a esa acumulación o combinación de discapacidades, en muchos casos por presentar falta de autonomía, esta población es vulnerable a la discriminación social. Las características de esta persona hacen que la atención, apoyo y supervisión de los que le brindan durante toda la vida, por lo que requiere de una familia dedicada, comprensiva, responsable, que los acompañe siempre y tomen las medidas necesarias, acudiendo a especialistas, que estos pueden ser neurólogos, psicólogos, entre otros, que los oriente y realice un acompañamiento que asegure un abordaje idóneo. ¿Qué enseñar a estos alumnos? Brindar una respuesta pertinente a las necesidades educativas de estos niños supone un serio desafío profesional, tanto actitudinal como técnico. En primer lugar, es preciso abandonar las consideraciones paternalistas que se tienden a establecer con ellos y adaptar a una postura significativa de enseñanza-aprendizaje, basada en un modelo funcional, rescatando los aspectos más relevantes del modelo evolutivo. Se ha de potenciar las capacidades de los niños en sus aspectos físicos, afectivos, cognitivos y psicosociales, compensando y optimizando en lo posible todas aquellas áreas que estén afectando sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Sin duda, de esta tarea no pueden ser desarrolladas solo al interior del aula. Requiere de elementos coadyuvantes que den solidez al sistema, siendo lo más importantes los padres y los profesionales de apoyo. La gran variedad de agentes que pueden interferir en el normal desarrollo del niño, la repercusión sobre las distintas áreas del desarrollo y el amplio abanico de intervenciones educativas y terapéuticas que implica la atención del niño con multidéficit, conlleva un grado de complejidad imposible de abarcar por un solo tipo de profesional. Los profesores con especializaciones individuales han debido admitir que se han enfrentado a discapacidades interactivas y que necesitan de algo más que una combinación de sus especialidades. Por ello, es preciso que los distintos profesionales que atiendan tanto permanentemente como esporádicamente al niño establezcan relaciones interinstitucionales para enfrentar la estimulación global del niño a través de un programa coordinado, evitando la duplicidad de acciones.
la diferencia de enfoques y consiguiente confusión entre la familia respecto a cuál es el tratamiento más adecuado para el niño. Es importante realizar reuniones clínicas donde se discuta la evolución y la eficiencia de la metodología empleada para la consecución de los objetivos y propuestos a fin de aumentar criterios y actuar con coherencia frente al niño y su familia. Deben ser capaces de crear un clima de armonía y coherencia, de acuerdo a las proposiciones y cambios que surjan, de apoyo mutuo cuando el trabajo comienza a sobrecargarlos personalmente y de refuerzos positivos permanentes entre ellos. Todo esto redundará en beneficio de la eficiencia con que se trabaja y a la larga en el niño. Si se logra desarrollar al máximo las potencialidades que tiene y así establecer las mejores condiciones para que se integre en su familia, escuela y todas aquellas instancias que la sociedad le vaya ofreciendo. Discapacidad múltiple. Juegos adaptados. Los niños con discapacidad múltiple encuentran dificultades para comunicación oral y para interactuar con su entorno. Por esta razón, se encuentran en muchos casos aislados y con un comportamiento de pasividad. De sobras, es conocido en el aprendizaje y desarrollo a través del juego es el más beneficioso y el más eficaz para los niños, incluidos aquellos con necesidades específicas. Descubre los juegos más adaptados para los niños con discapacidad múltiple. Adaptaciones en el juego para los niños con discapacidad múltiple. Debemos crear entornos adaptados para ayudar al niño a desarrollar las funciones comunicativas. Debemos provocar situaciones en las que el niño deba pedir algo, comentar algo de un objeto o una acción, quejarse, etc. Tipos de juego. Juegos exploratorios. Golpear juegos suspendidos. Utilizar guantes con velcro para atrapar los objetos. Juego independiente. Activar juegos con pulsadores para permitir al niño una cierta autonomía, lo que aporta confianza en sí mismo. Juego cooperativo. Con este tipo de juego se permite interactuar a varios niños mediante juguetes de pila accionados con los pulsadores y jugar por turno con un ordenador. Juego simbólico. Facilita y estructurar las interrelaciones con otros niños. Introducir, consignarse, integrar al alumno en el grupo. Juegos de personajes estructurados con ilustraciones o cuentos o canciones. Para finalizar, queremos entregar como nuestra opinión a nivel general de lo que fue nuestro trabajo. Primero que nada, por lo que nos tocó entender o leer a medida que íbamos realizando esto, nos dimos cuenta que no importa si tienes trastornos específicos del aprendizaje, discapacidades múltiples o algún otro tipo de trastorno, actualmente la educación chilena sigue teniendo muchas falencias para que estos niños puedan tener un aprendizaje de manera adecuada. Sigue existiendo lo que es la exclusión, siguen existiendo barreras de acceso a la educación. Por lo tanto, primero que nada, creo que todo parte de educar, desde informar. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es entregar información a las personas para que vayan conociendo qué es una persona con trastorno específico del aprendizaje, qué le pasa, qué le ocurre, qué necesita, y lo mismo así con las personas que tienen discapacidades múltiples. Actualmente en Chile son muchos los niños, niñas, adultos, adolescentes que tienen algún tipo de dificultad, de trastorno, de discapacidad, y por lo tanto considero que a la educación o a nivel país falta mucho por hacer. Bueno, la finalidad principal de nuestra revista fue eso, informar, dar a conocer características, conceptos, sugerencias que puedan servir a una persona para entender cuál es el mundo o cómo se siente o qué necesita una persona, ya sea con trastornos específicos del aprendizaje o con discapacidades múltiples. Otro aspecto importante es entender que
Diagnosticar a un niño de trastorno específico del aprendizaje o dificultades múltiples requiere de la acción de profesionales idóneos, y no solamente de uno, sino que de varios. O sea, es un complemento de acción de diferentes profesionales para llegar a un diagnóstico final. Por lo tanto, es sumamente importante que todos estos profesionales trabajen en conjunto para así generar como una intervención en común, ya que muchas veces un profesional te dice una cosa, el otro profesional te dice otra cosa, y la familia y el niño se ve como en una encrucijada de decir, bueno, ¿a qué profesional le hago caso? Así que es importante que la información se vaya transmitiendo desde profesional en profesional para que la intervención sea de manera correcta. Dentro de nuestra revista decidimos agregar juegos. ¿Por qué? Porque creemos que el juego es la parte más motivacional y más divertida del aprendizaje. O sea, queremos decir que desde el juego parte el aprendizaje. Esta fue nuestra presentación de nuestra revista. Espero que le haya servido, de que los conceptos mencionados le hayan quedado claros y le puedan servir para comprender cada uno de estos conceptos, ya sea trastorno específico del aprendizaje o discapacidades múltiples.